Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde la hora, el lugar y donde se encuentren, nos estén escuchando en este espacio llamado Camachic. Justamente este es un espacio de entrevistas de este programa llamado La calle está dura, pero no imposible. El día de hoy tenemos a Alejandra Dinegro. Alejandra Dinegro es socióloga por la Universidad Mayor de San Marcos. También tiene una maestría en política social y ha sido exsecretaria nacional de Juventudes, perdón, y también tiene un proyecto llamado Perú Plataformas, como podemos observar. Asimismo, ella tiene bastante experiencia en el tema de políticas públicas, es una especialista en esa rama y ha trabajado en los tres niveles de gobierno, lo que nos da, o sea, tanto el poder ejecutivo, también está el Congreso y también está el tema de los gobiernos locales. Y esto nos va a dar una mayor perspectiva de justamente cómo es que este espacio de las políticas públicas, que es un espacio tan rico, no solamente para politólogos, sino también para sociólogos, economistas y otras ciencias sociales, puedan tener un efectivo y gran impacto dentro de la ciudadanía con proyectos adecuados. En ese sentido, Alejandra, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Qué tal? Muchas gracias, Leonard, por la invitación y también quiero saludar a todo el equipo que conforma Camachic, ¿no? Este proyecto que por lo que veo es un proyecto bastante juvenil, ¿no? Así que todo mi aliento a que puedan continuar con ello, ¿no? Y por supuesto también es un honor y un gusto poder compartir no solamente aspectos digamos, de corte intelectual, sino también aspectos que pueden ser bastante interesantes, bastante joviales para nosotros que estamos en una etapa en la que culminamos nuestra formación, seguro, y estamos enfrentando pues el día a día en el trabajo y en varios proyectos que tratemos de sacar adelante. Muchas gracias. A ti, Alejandra. Y bueno, yo creo que para empezar la entrevista es necesario hacerte esa pregunta que se la hacemos a nuestros invitados. ¿Por qué decidiste estudiar sociología? Es decir, ¿cuál es la historia detrás de ello? Si nos remontamos a la Alejandra que estaba viendo qué estudiar y cuando ingresó era lo que querías, ¿te diste cuenta en el proceso o después? Cuéntanos un poco sobre ello. Uy, ya. Usualmente no hablo mucho sobre mi vida privada, pero les voy a comentar algo. Les voy Ok. a comentar algo interesante. Yo postulé a Derecho en San Marcos y mi Ah, primer examen de admisión fue a Derecho y me quedé por una pregunta, porque mi papá quería que yo sea abogada, ¿no? Es más, hasta ahora todo el mundo cree que yo soy abogada, ¿no? Pero, una conozco, maldición compartida por los es, politólogos. ya ves, conocemos de derecho, varios aspectos de derecho, en mi caso de derecho laboral me lo conozco, pero yo decidí luego de ese examen de admisión, ¿no? Eh, estudiar sociología. Yo en ese momento me estuve preparando en una academia, ¿no? Universitaria, y de casualidad, pero así de casualidad, yo me estaba retirando ya a mi casa cuando escucho, ¿no? El ex ministro de Educación, un sociólogo conocido de San Marcos, se presentaban ahí, pues, ¿no? Unas charlas motivacionales que siempre te dan para que conozcas, ¿no? Y en ese momento yo dije, ah, bueno, tengo tiempo, voy a entrar, ¿no? Como para hacer hora. Entré y escuché a tres sociólogos. Uno de ellos luego se convertiría más adelante en mi jefe. Pero bueno, estaba ahí Nicolás Lynch, estaba Sinesio López y estaba Manuel Dahmer. Y bueno, había poca gente y me impactó mucho la versión de los tres, que fue una exposición también bastante así jovial, ¿no? De experiencia de vida, más que lo encuadernado de dónde vas a trabajar, de que el ex ministro, no. Me gustó la presentación y algo que siempre se me va a quedar en la mente grabada y siempre lo repito, es que la sociología como tal es una carrera completa. Nosotros, los sociólogos, las sociólogas, tenemos todas las herramientas para entender todos los fenómenos que ocurren en la sociedad y por lo tanto podemos trabajar muy bien en cualquier espacio laboral. Podemos trabajar en el área urbana, rural, ¿no? Podemos trabajar en el ejecutivo, en el sector privado, en el legislativo, donde querramos, porque tenemos todas las herramientas para poder resolver conflictos sociales a todo nivel, pero también para poder dar soluciones y, por supuesto, dedicarnos en algunos casos a la vida académica. Eso fue lo que me encantó y eso fue lo que yo quería, ¿no? Hacer de mi vida. Y recuerdo que cuando me inscribí en el examen de admisión y estaba frente a la computadora, dije, no, esta vez no le voy a hacer caso a mi papá y voy a ir por lo que a mí me gusta. Entonces, me inscribí en sociología y recuerdo que el día siguiente, periodo del examen de admisión, mi papá me dice, a ver, dame tu papel, pues, ¿no? Pues uno imprime, ¿no? Claro. Uno imprime y yo le digo, yo me tengo que ir, ya es tarde. Pero dame a ver tu papel, porque él creía que yo iba a postular de derecho. Entonces le enseño la hoja y salgo corriendo a dar mi examen de admisión. Bueno, Sí, y sin así mirar fue. atrás. Sí, mira atrás. Y así fue pues como ingresé a la carrera en los primeros lugares.
y hasta el día de hoy puedo decir que no me arrepiento de mi decisión. Mi carrera me ha dado las más grandes satisfacciones que uno como profesional puede cosechar y decir, o al menos enseñar, ¿no? Y estoy donde seguramente como estudiante, ¿no? Si recuerdo, no pensaba llegar, pero estoy donde, digamos, ahora seguramente la vida, las coincidencias de la vida, también mi trabajo me ha llegado a estar, y por supuesto uno ya tiene perspectivas hacia más adelante, porque no solamente es proyecto personal, ¿no? Porque a veces muchos dicen, ¿qué es la sociología, Claro. no? ¿Para qué te sirve la sociología, no? Entonces uno también pelea contra eso en el mundo académico y laboral. Así que así fue como estudié sociología en San Qué, Marcos. qué interesante y qué bonita historia. De hecho, creo que es eso, ¿no? El de que a veces tienes esa espina y que tienes que querer seguir lo que efectivamente quieres hacer después de todo es tu vida y tú mismo creo que tienes que formar tu propio futuro, ¿no? Bueno, los liberales creen eso también un poquito ahí, opino Uh -huh. parecido. Y claro, mencionaste este tema de que los sociólogos son bastante versátiles. De hecho, eso creo que es la ventaja de bastantes ciencias sociales, esta suerte de versatilidad que hay. Y dentro de esta versatilidad, tú eres un especialista en políticas públicas. Y creo que a veces no queda tan claro cuál es el rol o, digamos, la ventaja que tiene un sociólogo, un politólogo, alguien de ciencias sociales en políticas públicas propiamente dicho, ¿no? Para que, es decir, qué valor agregado pueden dar ellos frente a otras, incluso proyectos de ingeniería, proyectos de ciencias económicas y demás. Claro que sí, es una bonita pregunta. Mira, nosotros en la sociología, como en otras áreas también académicas, hay especialidades, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo especializándome en todo lo que tiene que ver sociología laboral. Y eso de alguna u otra manera me coloca en el ámbito público porque he estado trabajando siempre desde que estaba estudiando en la gestión pública. Y eso de alguna u otra manera me ha permitido, por ejemplo, para la rama que yo he elegido, ver cómo se traduce mi carrera y la especialidad, por ejemplo, en el campo legislativo. En el campo legislativo, la mirada del sociólogo es ver cuál es el impacto social que genera una norma, ¿no? De cualquier tipo en la sociedad o en una determinada comunidad. Y en segundo lugar, algo que se deja mucho de lado, cómo se construyen iniciativas legislativas, ¿no? Hablando en el poder legislativo, de cara a la sociedad, ¿no? O sea, cómo se construye mecanismos de diálogo social, mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Porque al final de cuentas, las leyes que se hacen tienen que tener participación ciudadana porque le va a afectar a la gente. Entonces, no hay Claro. forma de que un proyecto de ley o una ley se haga en 4 paredes, ¿no? Con 130 personas, cuando somos 33 millones de personas. Eso por un lado. En el ámbito legislativo, por ejemplo, yo era secretaria nacional de Juventud hace 2 meses, y ahí hay una política nacional de juventudes que igual, como muchas herramientas estatales, no se conoce, no se sabe qué es, pero para nosotros los jóvenes nos rige una política nacional. Y una de las áreas que se trabaja es el tema laboral. Entonces, ¿cómo desde el Ejecutivo creamos mecanismos para poder reducir niveles de informalidad juvenil, niveles de subempleo juvenil, cómo creamos empleo también, y cómo desde nuestra carrera podemos justamente dar recomendaciones de tema técnico, en el tema social, pero sobre todo midiendo el impacto en la población. Y desde el ámbito de los gobiernos regionales o subnacionales, el estar en una posición al menos de decisor, ¿no? De decisor, como es el cargo de los gerentes, subgerentes, es estar en contacto con la población. O sea, todos los días es estar en contacto con la población. Entonces, ¿qué mejor de estar en contacto con la población y estar en el mismo lugar de los hechos, ¿no? Donde ocurren, digamos, estos fenómenos para poder saber y orientar cuáles son las necesidades de la gente. Nosotros escuchamos cuáles son las necesidades de la gente y les damos justamente forma para poder solucionar sus problemas. Entonces, en pocas palabras, el sociólogo está justamente para que aquellos problemas ambientales, por ejemplo, estos conflictos socioambientales, que es lo que vemos siempre, o En las conflictos mineras. en las mineras, el corredor minero, o en general los conflictos sociales que suceden, hay una mirada bastante, digamos, sancionadora al conflicto, ¿no? Y no preventiva. En la etapa preventiva es donde nosotros los sociólogos entramos, ¿no? Porque entendemos de alguna otra manera cuáles son esas dinámicas de la sociedad. Hay sociólogos que están especializados en el ámbito rural y que hablan, digamos, las lenguas originarias, ¿no? Hablan quechua, hablan achánica, son especializados en mecanismos, por ejemplo, de resolución de conflictos, ¿no? Pero como te digo, hay una mirada también desde como Estado, una mirada bastante punitiva de los conflictos en lugar de ser preventiva.
Entonces, es ahí donde los sociólogos somos necesarios. Somos una especie de psicólogos de la sociedad, por decirlo. Qué interesante que psicólogos de la sociedad, no lo había imaginado. Ujú. Y, y ahí comentabas este tema de que, o sea, hay que estar dentro del entorno, hay que ir, hay que conocer las realidades y que una ley no se puede hacer en cuatro paredes, una política no se puede hacer en cuatro paredes. Y tú que tienes experiencia en estos tres, en los tres niveles, ¿esto efectivamente se cumple o solamente son algunos casos de profesionales que se hacen, que dan, o es algo generalizado? Porque diera la impresión de que no siempre es así, o sea, porque creo que una política pública o en general cualquier acción del gobierno, por más positiva que sea, no va a ser positiva en el sentido estricto de la palabra si es que no se comunica bien de qué es lo que va a ayudar, cuál es el impacto y todo ello. ¿Tú, desde tu experiencia, crees que se hace esto más a menudo o cada cierto tiempo, por decirlo en alguna manera? Yo creo que esto depende muchas veces de cómo las personas que llegan al Estado, pero sobre todo aquellas personas que tienen el poder de decidir sobre la vida de otros, ¿no? Entienden o conciben el Estado para sí. Entonces, ahí tenemos lo que vemos en la mayoría de casos y que responde a un problema histórico que seguramente nos demandará otra conversación, pero tenemos a un grupo de personas, que es lo que estamos viendo, ¿no? En esos últimos años, no en la última década, estamos hablando de decenas de años, que entienden el Estado como un bien patrimonial, y es un bien patrimonial personal, ¿no? Entonces yo funcionario que tiene esa mentalidad, estoy solamente pensando en el hecho de acceder a un espacio de poder para beneficio personal. Entonces, no me interesa si el Estado puede resolver los problemas de los demás mientras resuelve el mío. Y en segundo lugar, que tiene mucho que ver con la formación, como te decía al inicio, están aquellas personas que quieren desarrollarse profesionalmente en el sector público y que entienden que el Estado, la cosa pública, responde a lo colectivo y no a lo personal. Entonces, obviamente, cuando ya entramos en materia de políticas nacionales o políticas públicas en general, que es lo que hace el Estado, estas identifican los problemas de la sociedad, ¿no? O sus necesidades y tratan de priorizarlas en la agenda pública. ¿Y eso cómo se materializa? Pues tenemos aquí, nuestro Estado se organiza a través de ministerios, se organiza a través de políticas nacionales. Los ministerios son los encargados de diseñar, de establecer, de ejecutar, porque tienen presupuesto, ¿no? Y son los encargados de supervisar que en efecto esta agenda pública responda a las verdaderas necesidades de la población y por lo tanto, como son rectores de políticas sectoriales, tienen que también ver que se cumplan a todo nivel de gobierno. Lo que hemos visto en los últimos años es que en efecto el Perú es muy bueno creando buenas normas, ¿ya? Tenemos muy buenos proyectos de ley, tenemos muy buenas políticas nacionales y hasta sectoriales, salvo excepciones, pero somos muy buenos creando, digamos, es el tema de diseño, el tema de documentación. En lo que no somos buenos y en lo que fallamos es que no tenemos herramientas para poder supervisar la parte más importante. Por ejemplo, Claro. por ejemplo, la Política Nacional de Juventudes tiene sus 6 objetivos prioritarios, tiene 11 instituciones estatales que son responsables, ¿no? Estos objetivos prioritarios, pero no tiene herramientas para poder fiscalizar si en efecto el Ministerio de Trabajo está, por ejemplo, haciendo respetar las modalidades formativas, las prácticas preprofesionales. No tienes herramientas para poder controlar ello y poder medir el impacto de una norma como tal. No tienes herramientas para ver, por ejemplo, cuántos jóvenes en Madre de Dios tienen emprendimientos de materia de carácter medioambiental. No tienes cómo supervisar y ver el cumplimiento de una normativa como ella. Ese es el problema del Estado a nivel general, ¿no? Y eso responde, como te digo, a un tema de fondo, mucho más estructural, mucho más histórico, de cómo los profesionales que llegan a estos espacios conciben el Estado. Yo creo que hay muy Claro. buenas experiencias positivas que rescatar, hay muy buenas experiencias, creo que CEPLAN cumple un rol fundamental, SUNEDU cumple un rol fundamental, no necesariamente perfecto, ¿no? Pues somos todavía un estado en Ujú. construcción, pero creo que hay instituciones que sí tratan al menos de evidenciar que la cosa pública con los intereses personales pueden ir de la mano siempre y cuando hay un objetivo de fondo, ¿no? Claro, no, y de hecho es una, puede ser una radiografía bastante completa y que
explica bastante justamente ese tema de la comunicación y que no se puede medir, ¿no? Es esta falta de impacto. Y ya centrarnos un poquito más en los profesionales que entran, y sobre todo en los egresados, en los jóvenes que quieren hacer sus prácticas en el sector público o, o incluso ya egresados también que desean incorporarse al sector público. Creo que una habilidad importante sería esta de tener esta capacidad o esta idea de que cuando entras a un lugar, para hacer políticas públicas tienes que conocer el contexto e ir a la cancha, que no puedes hacerlo necesariamente desde cuatro paredes. Pero ahí entra la pregunta de cómo podemos entrar al sector público, ¿no? Es decir, qué mecanismos hay, qué cursos deberíamos llevar, porque entiendo que son por concursos muchas veces y que hay un TDR con requisitos específicos, y tú en tu experiencia, es incluso imagino que debes haber liderado equipos. ¿Qué buscas en esos profesionales que desean incluirse dentro del sector público? Ya, a ver, para hacer práctica en esa pregunta y les sea útil a ustedes también. Yo he estado en los dos momentos, en el momento en el cual me evalúan a mí como futura trabajadora y el momento en el cual yo evalúo, ¿no?, el personal para ver con quiénes puedo contar en base a algunas herramientas en especial. Entonces, yo soy de las que evalúa competencias en las personas, más que amistad, más aún cuando he tenido la capacidad de poder llamar amigos y amigas a trabajar a mi lado. Entonces, pero no me van a servir en términos de formación y de capacidad, o al menos qué es lo que estoy buscando para formar equipo. Cuando yo estaba en el primer lado, ¿no?, en el de ser trabajadora, el ser calificada como tal, lo básico que buscan, y eso es algo que luego me comentan los profesionales que han estado en la otra mesa, muy buenos amigos míos, es lo siguiente. Alguien que está atravesando por una formación universitaria, ¿no?, llega a la etapa de las prácticas preprofesionales. Ahí hay una realidad. Nuestras universidades, ¿no?, especialmente las públicas, a diferencia de las privadas, no nos dan espacios para poder nosotros entrar al Estado. Son contaditas las oportunidades o instituciones con las cuales se hace convenios, ¿no? Y cuando se hace convenios, los espacios también son poquitos, son 3, 4 para toda una facultad, ¿no? O sea, es prácticamente nuevamente dar un examen de admisión. En segundo lugar, si es que llegamos a tener la oportunidad tan solo de poder postular y estar en una entrevista, para un estudiante que egresa de una universidad, o sea, calidad de egresado, no de bachiller, sino de egresado, lo que en ese momento, en esa etapa o en ese momento nosotros necesitamos es hacer CV, como se dice, ¿no? Tener CV. Entonces, todas las herramientas o todas las experiencias de trabajo en el sector público nos van a servir. Yo luego me he encontrado con profesionales que dicen, yo ya no quiero trabajar en los gobiernos locales porque estoy a otro nivel, ¿no? Ya trabajo en un ministerio y no quiero bajar de ahí. Oye, un momentito, alguien que trabaja en el sector público no está diciendo que un gobierno local es menos que un ministerio. O sea, un momentito, un momentito, ¿no? Igual se trabaja con la población en el ejecutivo, en el legislativo, donde estés. Las modalidades son distintas, pero sigue siendo funcionario público. Entonces, ese es un consejo. El día en que ustedes puedan llegar a acceder a espacios de trabajo en la gestión pública, no se pongan ese veto a sí mismos, ¿no? Solamente trabajo acá y no quiero trabajar allá porque, no sé, X cosas. En segundo lugar, siempre tenemos que estar capacitándonos. Para la gestión pública, manejo de sistemas informáticos es básico. Manejo de todo lo que tiene que ver Word, Excel, o sea, para decirlo así, Claro, más concreto, ofimática, por decirlo así. para decirlo más sencillo, se necesita. Y tercero, cualquier curso, diplomado, si tienen la oportunidad de estudiar una maestría, mucho mejor, porque los especializa, y eso es lo que se busca, especialistas en gestión pública, ¿no? Por ejemplo, yo llevo una maestría en políticas públicas, pero me quiero especializar en eso, en diseño de políticas públicas y gestión de proyectos sociales. Entonces, ustedes van a encontrar también en su camino algún área de la gestión pública donde quieran especializarse. Hay especialistas solo en indicadores de conflictos. Hay especialistas solo que tiene que ver en diseño de políticas, como también hay especialistas solo en la parte final de una evaluación de políticas públicas. Entonces siempre les van a pedir eso. Si son bachilleres, lo ideal es que sean bachilleres, ¿no? Y segundo, que traten de titularse, porque el título lo que le va a dar es mayores ingresos económicos, ¿no?, pero también les va a dar, digamos, espacios de competencia con otros que, digamos, o el espacio se va minorando, ¿no? O sea, la competencia se va Claro. minorando. Hay muchos egresados, hay muchos bachilleres, ¿no? Pero hay
pocos titulados, hay pocos con maestría y así literalmente. Entonces mi consejo es que siempre traten de tener las herramientas que le permitan a ustedes insertarse en el mercado laboral. Otro ejemplo final, cuando hagan tesis, para los que hagan tesis, ¿no? Hagan tesis que les permitan a ustedes también abrirse espacio en el mercado laboral. Como me lo dijo una vez Nicolás Lynch, si tú, empleador, tienes a 2 tesistas, ¿no? De una universidad, y uno de los tesistas te presenta como tema la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, y tienes a otro que te presenta, no sé, la vida extraterrestre en no sé dónde, tú como empleador, ¿a quién contratas? Al primero, ¿Por qué? porque, o sea, puede resolver un problema propiamente dicho. Porque es un tema útil, ¿cierto? Ajá, claro, es un tema útil. Tú lo has dicho, así de simple. Uh-huh. Claro, o sea, no, digamos, no desviarnos por los temas y que no, me parece interesante, es la primera vez que escucho que una tesis puede ayudarte al momento de la búsqueda de empleo. Digamos, entiendo que, ok, la capacitación es muy importante, pero también la experiencia, porque sé que piden la experiencia práctica y que muchas veces es como, ok, pero si es mi primer trabajo, es uno de mis primeros trabajos y me piden experiencia ya y es como que, pero ¿de dónde si es que no me la das? Y todo ello, ¿no? Entonces, ahí quería hacerte la pregunta, Alejandra, ¿cómo podemos ganar esa experiencia? Porque entiendo que también pueden haber puede ser organizaciones, proyectos que uno puede hacer, que le pueden ir formando, y eso efectivamente te suma como experiencia o no te suma, o cuál sería el consejo ahí. No, claro que sí te suma. Por ejemplo, el tener una organización. Yo tengo una organización que la construí hace 2 años. Es la única organización en el Perú que maneja el tema que yo estoy estudiando. Entonces, nosotros estamos en un proceso de formalización. Eso nos va a permitir a nosotros, en su momento, que todos los voluntarios que tenemos puedan salir con una constancia de trabajo. O sea, que su voluntariado como tal tenga un valor. Y ahora con la última normativa aprobada en el Congreso de la República, en el cual las prácticas preprofesionales son consideradas experiencia laboral, desde mi punto de vista estoy a favor de esa normativa. Hay otro tipo, por ejemplo, de instituciones u organizaciones que están facultadas para poder otorgar una certificación laboral o una constancia laboral. Por ejemplo, las organizaciones sociales de base, ¿no? Uno dice, no, y eso la gente no lo sabe, no lo sabe. Los comedores populares y los vasos de leche, por normativa, están facultados para poder otorgar constancias de trabajo. Ah, qué Ya interesante. sea por voluntariado o por cualquier otra actividad, pueden emitir, en el caso de Carmen de la Legua, según la normativa que he revisado, pueden emitir. ¿Qué es lo que les faculta a ellos poder remitir un tipo de documentación como tal? Obviamente que cuente con una certificación pues vigente en su municipalidad. ¿No? Si hay una organización social de base que no cuenta con una certificación vigente, ¿no? Las certificaciones en este caso se renuevan cada 2 años, el documento que puedan ellos emitir no tendría valor. Contra ese problema digamos, en general, que nos piden experiencia como si desde que naciéramos prácticamente, Sí. eso es algo bastante, digamos, es un problema que vamos a tener que afrontar siempre, al menos en el que se cambie este divorcio permanente entre el sector de educación y el sector laboral, ¿no? Pero el consejo ahí es que si logran acceder a los espacios del Estado, que hay espacios del Estado donde siempre se buscan jóvenes en especial para poder no solamente capacitarlos, sino también para poder conformar equipos, es el hecho de que siempre hagan bien su trabajo, ¿no? Que siempre estén proactivos. Yo como jefa, ¿qué perfil buscaba o qué perfil es el que busco? Hay chicos que llegan al Estado sin saber absolutamente nada, nunca en su vida han trabajado. Perfecto, está bien, ¿no? Está bien. Les vamos a enseñar, los vamos a capacitar, van a aprender en su día a día, pero uno como empleador siempre va a buscar a esa persona que es proactiva. No necesariamente puede saber, pero si uno como empleador ve a la persona que es proactiva, que pregunta, que al menos se ve que tiene las actitudes para querer hacer las cosas bien, los vamos a considerar. Lo vamos a considerar porque está en una actitud de querer sumar en lugar de arrastrar y jalar el trabajo hacia atrás, ¿no? Claro. Entonces, ese es el consejo que también les quiero dar. Siempre buscamos personas que sumen, siempre buscamos personas que se involucren en un proyecto, más allá de no saber o no tener experiencia, porque eso lo va a ganar en el campo. Pero la actitud, no la aptitud con P, sino la actitud con C, es lo que muchas veces suma. Uh-huh. Que de hecho creo que es algo muy importante porque este tema de la actitud, ¿no? De cómo afrontan los problemas, cómo también das más allá de lo que te exigen
creo que también muestra una gran capacidad profesional y creo que es tu mejor carta de presentación, que es tu trabajo propiamente dicho. Ahí también creo que muchas veces pasa, y también te lo digo no solamente por compañeros que me dicen, sino también yo mismo lo he sentido, que al menos para el sector público existe este tema de la vara, ¿no? Y que muchas veces esto puede intimidarte un poco al momento de postular, de que, ok, este puesto ya está dirigido, entonces ¿para qué postulo? Voy a perder mi tiempo, me voy a sentir mal porque no quedé y todo ello, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo lo ves tú? Justamente comentamos un poco antes de la entrevista que nos hizo una visión bastante interesante, pero también a eso añadirle el lado con lo que estamos viendo lo que pasa ahora en el gobierno, ¿no? Que hasta esto pasa en las esferas más altas y tiene grandes repercusiones. Entonces, lo más probable es que también pase a nivel micro, por decirlo así, ¿no? Sí, claro, esas son parte de las desigualdades estructurales que existen en nuestro país, pero no por eso vamos a dejar justamente de enfrentarlas, ¿no? No por eso vamos a dejar, digamos, de trabajar en todo caso, ¿no? O sea, la ¿Y persona cómo que... los afrontamos? Eso es lo que... Los procesos en el Estado tienen dos etapas. Una es la evaluación curricular de la que nadie se escapa y otra es la posibilidad de una entrevista, digamos, personal, entrevista oral, ¿no? Esa es justamente la etapa y es la oportunidad para que una persona pueda dejar por claro que está no solamente capacitado, pero además que es la persona que trata de dar soluciones. Eso es lo que buscamos, al fin y al cabo, en todos los niveles. Personas que nos den soluciones. Mira, yo he encontrado funcionarios de cargos más altos que el mío y donde solamente se les ha pedido un simple documento y ni siquiera saben dónde está ubicado. Y sin embargo es director de una gran oficina y tiene un equipo de 50 personas y gana un sueldo de 15,000. Te lo digo porque yo me he encontrado con experiencias así. Uno va a pedir un documento, ¿no?, a una persona y ni siquiera sabe dónde está ese documento. Ese funcionario no sirve. Por más que haya estudiado en Harvard, por más que sepa 3, 4 idiomas, no sirve para la gestión pública, así de simple. Porque si no ha sido capaz de encontrar un documento en la oficina donde trabaja, ¿te imaginas si va a ser capaz de resolver algún simple problema para la población? No, No. para nada. No, no. Entonces, la etapa de la entrevista personal es la mayor oportunidad para un joven para justamente demostrar que está en la capacidad, uno, de aprender, por supuesto, pero además de dar soluciones y de tener una mirada fresca del puesto, en este caso, que uno trata de ubicarse, ¿no? Entonces, es eso lo que se busca. Personas que en el equipo te traten de dar soluciones, que gestionen, que no tengan miedo de poder preguntar cuando no sepan, ¿no? Pero como te digo, no por eso vamos a dejar de postular. Yo he postulado también, no he tenido la suerte, pero no todos los procesos en el Estado tienen nombre y apellido. Cada vez hay más mecanismos de control, cada vez hay más mecanismos de fiscalización, ¿no? Y eso también es importante decirlo, pero también hay cada vez más mecanismos de exigencia y sabemos que tenemos un mercado altamente competitivo, que cada vez hay más jóvenes, son 300,000 jóvenes que egresan al año de los colegios secundarios y de ellos solamente el 10% logra estudiar, ya sea en una universidad o en una carrera técnica. Y no todo se resuelve en la vida con una carrera universitaria. Nuestro país carece de profesionales técnicos y la carrera técnica está subvaluada cuando en otros países está sobrevalorada, ¿no? Necesitamos personal técnico, especialistas técnicos. Una carrera técnica en nuestro país está por encima de los 6,000 soles. Estamos hablando de profesionales en el área informática, estamos hablando de profesionales, hombres y mujeres, por igual en el área de la manufactura, de la industria. Y eso es muy importante que los jóvenes también sepan. No es que la vida se les va a resolver con una carrera universitaria. ¿Cuántos universitarios con maestrías en este momento no se dedican a lo que han estudiado? ¿Y cuántos chicos de carreras técnicas que solo han estudiado 2 años o 3 años están trabajando muy bien en el sector público como en el sector privado? Entonces, ese es el consejo que yo les podría dar. No se obsesionen con lo público, ¿no? No es que lo público nos va a resolver la vida. Es una decisión también que nosotros optamos para poder desarrollarnos laboralmente. Nos puede ir muy bien en el sector privado, pero en todo lugar donde vayamos siempre van a buscar personas que se especialicen cada vez más en lo que hacen y personas con actitud para poder resolver problemas. Claro, esta combinación, ¿no? Entre la actitud y la aptitud, tanto con C y con P. Y no, de hecho creo que es positivo escuchar y hacerte estas preguntas porque hay chicos que tienen estos temores y que este espacio al menos les puede dar una mayores luces, una mayor motivación
de que sí se puede, de que sí se puede entrar al Estado, sí se puede hacer las cosas bien, de que se puede vencer esta argolla, como se dice en el argot popular, porque se puede. Alejandro lo ha comentado bastante bien y todo es cuestión de esta mezcla tanto entre la preparación como tener estas oportunidades de entrevistas y ahí rajarse y creo que también mencionaste este tema, ¿no? De que no lo público lo es todo necesariamente. También hay que estar abiertos a otras experiencias. Y Alejandra, dentro de tu función, ya digamos, en tu trabajo en el sector público, ya sea a nivel municipal, a nivel de Congreso o a nivel de la PCM, ¿existe gran diferencia en trabajar entre esas instituciones? Porque uno diría, ok, es el Estado y seguramente que deben haber pequeñas diferencias, pero todo al final debe ser lo mismo, o no necesariamente. De hecho, que hay diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, en el nivel legislativo, la función del legislativo es crear leyes en el país, ¿no? La función de un congresista, la función de representación, la función del legislar, o sea, crear leyes, y la función de fiscalizar. La diferencia del legislativo con otros poderes del Estado es que como son autónomos, uno no sabe cómo medir la productividad, ¿no? A nivel local tenemos indicadores, obviamente a nivel legislativo muchas veces la ciudadanía piensa, es mejor congresista que el que presenta 1000 proyectos, dice, ¿no? Ha presentado 1000 proyectos. Ya, pero un momentito, ¿cuántos de esos 1000 proyectos son leyes? Y te vas a dar cuenta que ni uno es ley. ¿Ese congresista es productivo? No, No, no es productivo. Vas a tener otros congresistas que en sus 5 años de gestión te han presentado 10 proyectos de ley y los 10 son leyes. ¿Ese congresista es productivo? Claro sí, que es productivo. ¿Sí o no? Es productivo. Entonces, esas cositas, por ejemplo, son diferentes a nivel ejecutivo. En el nivel ejecutivo, que hay más mecanismos de fiscalización, ¿no? Porque manejas presupuesto, entonces tienes otros indicadores que miden la productividad. Pero también algunos de estos indicadores, de hecho, están por mejorarse, pero en efecto es distinto. Se rigen por políticas nacionales. Aquí volvemos nuevamente a las políticas nacionales y volvemos a las políticas sectoriales. Y estas políticas se disgregan y llegan hacia los gobiernos subnacionales. Son los gobiernos subnacionales los encargados justamente de que esas políticas se implementen en su distrito y puedan nutrir a su vez al sector ejecutivo de información. Pues ahí tenemos el INEI, tenemos CEPLAN, tenemos los ministerios, ¿no? Que se nutren de la información que los gobiernos subnacionales y regionales le dan al Ejecutivo a través de la ejecución de políticas sectoriales. Y los gobiernos propiamente regionales y sectoriales también tienen sus políticas locales, ¿no? A través de sus gerencias, ¿no? Para poder desarrollar sobre todo soluciones mucho más concretas y más rápidas que a veces en el Ejecutivo no se puede dar justamente por toda esta cadena de información, por donde circula la información que es mucho más larga, que es inmensa. claro. Somos un país de 33 millones de peruanos, entonces no es que un documento ya al día siguiente va a llegar, no, ¿no? No funciona así, pero además tenemos otros problemas que van de la mano también, ¿no? No somos un Estado con una mirada descentralista, somos un Estado todavía muy centralista, somos un Estado en el cual está ausente en algunos lugares del país, ¿no? Somos un Estado que no está comunicado y no comunica bien a la población. Eso es lo peor. Eso es lo peor, que no comunica. Y esto en los 3 niveles de gobierno nos comunicamos bien, ¿no? Hablamos siempre para sí en lugar de hablar hacia los demás. Pero además somos un Estado culturalmente diverso que solamente predomina el idioma español, ¿no? Para poder comunicarnos. Entonces, en Lima, que somos 10 millones de habitantes, hay 1.200.000 quechohablantes. Y 1.200.000 quechohablantes no acceden a servicios públicos solamente por la barrera del idioma. Wow. Entonces, ¿y qué hace el Estado para poder, digamos, romper esa barrera o al menos superarla? Vemos muy pocas iniciativas, ¿no? Si eso lo vemos a nivel macro, vamos a encontrar otro tipo de problemas. Somos una sociedad, por ejemplo, Lima, la capital, ¿no? Es una sociedad donde no tiene una red vial interconectada, ¿no? Y lo Entonces, sufrimos todos los y días. lo sufrimos todos los días, ¿no? En efecto, son ritmos distintos, son miradas distintas, pero además son poderes con tareas distintas que tienen de alguna otra manera un solo objetivo en común, que es el bien público, ¿no? Ese es el objetivo transversal para todos, el bien público, pero tienen funciones distintas. El Poder Judicial, el ente de rector en materia de justicia, que más allá de que cumpla la justicia o no, no sabemos, pero en efecto su tarea es esa. El Poder Legislativo, de legislar, de fiscalizar, de representar, y el Poder Ejecutivo, como su mismo nombre lo dice, es ejecutor. Uh -huh. Claro.
Sí, y de hecho algo que has comentado bastante es este tema de la productividad, ¿no? Es decir, cómo nosotros, como para el caso del congresista que comentábamos, ¿no? ¿Cómo mides que un congresista es productivo? Y claro, no necesariamente hay un indicador. Y las políticas públicas creo que una de las ramas es justamente para ver no solamente ese proyecto y la idea, sino que cuando lo ejecutas, cómo esto se mide, ¿no? Y con respecto a ello, el Estado entonces, los indicadores no es algo que esté tan desarrollado, ¿no? Desde tu experiencia, por lo que por lo que estoy entendiendo. Ya, a ver, tenemos las políticas nacionales, que son políticas de Estado, y que estas a su vez tienen políticas sectoriales. Las políticas nacionales como tal son las que definen objetivos prioritarios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo prioritario de una política nacional? Reducción de la pobreza, reducción de la anemia, ¿no? Mayor acceso al sistema de salud pública, ¿no? O sea, te define los lineamientos, te definen los contenidos, te define las principales políticas públicas, los estándares de cumplimiento, que a su vez son estándares también internacionales, la provisión de los servicios que se va a dar en el marco de poder cumplir estas políticas nacionales, ¿no? Y los mecanismos para que puedan ser supervisados o los mecanismos digamos, de control para poder en efecto medir si se está cumpliendo o no. Entonces son actividades que de alguna u otra manera conforman una política general de gobierno. Entonces, luego de ello, las políticas nacionales de los sectores, que son políticas sectoriales, es un subconjunto de políticas nacionales que afecta necesariamente y que afecta específicamente a una actividad económica, social, específica como tal, ¿no? Entonces son intereses generales y particulares del Estado y ahí entran justamente los gobiernos locales porque obviamente se diseñan y se ejecutan teniendo como eje principal la diversidad, ¿no? De las realidades regionales y locales. Y obviamente ahí se tiene que concordar, ¿no? En un espacio unitario, de ánimo unitario y descentralizado, estas políticas sectoriales, que son también mecanismos de coordinación, ¿no? Con los gobiernos regionales, los gobiernos locales y también con otras entidades. Entonces no pensemos tampoco que el Estado lo hace todo solo, sino que aquí también se Claro, como en comulga la conjunto, algo entidad así. privada. Sí, también en conjunto, Ah, pero también con el sector privado, ¿no? Hay otras ok. entidades con las cuales el Estado se relaciona para poder cerrar una brecha en especial, ¿no? Entonces, el cumplimiento de estas políticas sectoriales en cargo del Estado es responsabilidad justamente de sus autoridades. Gobierno nacional, política nacional, gobierno, políticas sectoriales, ministerios, ¿no? Y luego vamos llegando a las políticas subnacionales, que es de carácter de cumplimiento y que tiene como responsabilidad, ¿no? A los gobiernos regionales y sus autoridades también locales. De hecho, también tenemos bases de datos para poder medir las políticas, ¿no? Justamente hay disposiciones a nivel de PCM, estamos hablando decretos supremos en especial, que regulan las políticas nacionales, ¿no? Que miden las políticas nacionales y todo se notifica a CEPLAN, ¿no? Quien es justamente el ente sectorial encargado de poder planificar y poder medir, ¿no? Entonces hay una base de datos que la administra CEPLAN y que incluye únicamente las políticas nacionales y otros documentos y herramientas que justamente declaran los ministerios y que declaran los gobiernos locales y regionales en el marco de su reglamentación para poder ver y medir si en efecto, por ejemplo, la política nacional de lucha contra la pobreza se está cumpliendo, ¿no? Si los distritos más pobres en la última década han dejado de ser pobres, ¿no? Si la población está accediendo a servicios de salud públicos, si los jóvenes están dejando de ser ninis, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se realiza en el marco, así bastante breve para poder Claro. comentarte No, este no, tema. súper Uh -huh. bueno. Pero entonces a lo que voy es, sí hay data que el Estado maneja, ¿va? Sí, claro, sí hay datos. Pero esta data entendería que es clasificada, por decirlo en cierta manera, o es pública también. No, no, no. Hay información que es pública, pues, por transparencia, todos los niveles de gobierno publican la información. Además, cualquier ciudadano puede solicitar información que, digamos, es de acceso público, ¿no? Nosotros los investigadores podemos solicitar información al INEI
mucho más específica de las que ellos pueden colgar en sus redes sociales o en sus páginas web. Toda la información es pública, todo lo que hace el Estado es público, excepto lo que tiene que ver con seguridad nacional, ¿no? Ok, de hecho eso creo que es algo que sí es importante comentar, Lucas. Debería ser público, bueno, tenemos el acceso, ¿no? Pero muchas veces como que o no se conoce o simplemente dice, ah, seguramente eso es un secreto y listo, ¿no? Básicamente no se conoce, el Estado no comunica bien, no se conoce, pero además las herramientas o los portales donde se comunica el Estado son a veces complicados de entender, ¿no? Sí, sí, no, de hecho en lo personal sí, también bueno, ciudadano, usuario de los portales, pasa que es como que, no sé, tienes que hacer algo y hasta te intimida un poco dónde es mesa de partes digital, qué documento es, me van a observar la documentación, en fin. Y ahora, digamos, un poquito ya, pues, de hecho, estamos a punto de entrar a este proceso de las elecciones a municipales y regionales. Y esto necesariamente implica a veces cambios de política porque no siempre son los mismos alcaldes, entiendes, los mismos partidos que tienen el control del municipio, ¿no? ¿Eso qué tanto afecta al desarrollo de las políticas públicas en general a nivel local? Es decir, ¿es verdad que se detienen proyectos justamente por este cambio de gestión o hay proyectos que continúan? Porque se arma una comisión de transferencia, pero ¿hasta qué punto existe una continuidad en proyectos macro? A nivel local, como en todos los niveles de gobierno, de hecho, cuando hay cambios de gestión, ¿no? Lo que se tiende a hacer como fenómeno es que la nueva autoridad que ingresa de cualquier partido político que sea, sufren pues del síndrome de Adán, ¿no? Que creen que son los primeros en llegar a ese lugar y que por lo tanto tienen que dejar su sello, ¿no? Todas las autoridades en algún momento sufren del síndrome de Adán, que creen que son los únicos y los primeros, ¿no? En ese cargo. Y por eso tenemos justamente fenómenos en los cuales hay muy buenas políticas locales que deberían darse, digamos, continuidad en la ejecución, en la gestión. Pero en base a este hecho de querer, digamos, dejar la marca personal, ¿no? Y un ejemplo concreto de ello es un exalcalde de Lima, ¿no? Que también todo el tiempo ha sufrido el síndrome de Adán y que cree que es el único y el primero en llegar a ser alcalde de Lima y que por lo tanto obra que inauguraba, obra que le ponía su nombre. O sea, ni siquiera le ponía el nombre de la municipalidad, sino le ponía su nombre, ¿no? Para que la gente recuerde que él ha sido el que ha hecho. Tenemos muy buenas políticas a nivel de diseño. Tenemos, por ejemplo, en Lima te puedo hablar diseños para poder tener una red integrada de transporte, pero uno dice, pero ¿por qué si es un buen diseño y un buen proyecto la otra autoridad que ingresa no lo aplica? Pero Claro. ahí justamente viene el tema del ego, diría yo, ¿no? ¿Por qué voy a continuar un proyecto de mi antecesor que ha sido mi contendor político, es mi enemigo político, cuando yo puedo hacer lo mío, ¿no? Entonces, ahí no miden justamente que es la población la que se afecta. Si eso lo vemos a nivel macro, a nivel ejecutivo, por ejemplo, ahorita con todas las renuncias que están habiendo, en el tema de gestión pública, el hecho de que una institución no tenga cabeza, o sea, no tenga responsable, te detiene absolutamente todo. No hay documento que se mueva si es que no hay una cabeza a nivel general Ah, para que se pueda justamente desarrollar. Y y ahí, cuando sí, dime, disculpa que dime. te interrumpa, o sea, que es como, por ejemplo, en cambio de ministro a otro ministro, que tristemente es algo muy común, se Uh-huh. detienen todas las operaciones del ministerio como tal. Se detiene absolutamente todo porque no tienes una cabeza que te firme un documento, ¿no? Por ejemplo, Wow. para que se dé toda la orden. Y eso afecta a la población, ¿no? O sea, ¿quiénes son los más afectados? La población. Los trabajadores son los más afectados también. Yo diría que, en efecto, la política en general sufre del síndrome de Adán, que creen que son los primeros en poder llegar a ocupar un cargo y que dejan olvidado atrás mecanismos que pueden ser muy buenos para la población, pero que en efecto muy pocas autoridades pueden retomarlo, ¿no? Más bien existe el plagio ¿no? La copia de otros proyectos, pero no hay esa continuidad, a diferencia, por ejemplo, de otros países, ¿no? Y eso pasa justamente por no tener políticas de Estado de carácter, digamos, una visión de país de largo plazo, ¿no? O sea, somos Claro. cortoplacistas hasta para poder diseñar, y es lo inmediato y es lo diario, ¿no? Y eso es lo que nos gana, la inmediatez, lo diario. Entonces, uno responde a lo urgente más que a lo importante. Uh-huh. Claro, y si es que responde más a lo urgente antes que a lo importante, terminas por no gestionar,
las cosas, ¿no? Y terminas apagando incendios, como quien dice, y no avanzar, ¿no? Y creo que esto Exactamente. también puede ser algo que se ve mucho, y también comentabas de que el gobierno no necesariamente se sabe comunicar, y entiendo también al gobierno como instituciones en general, ¿no? Como también a los sectores, al gobierno local, al gobierno regional y demás. De hecho, se tiene esta percepción general de que se dice que los que trabajan en el Estado están ahí, disculpando la palabra, de vagos, ¿no? Y están ahí llenando, haciendo hora, porque las cosas no se mueven, y entendería que a lo mejor es porque cambian mucho, o ¿por qué crees tú que existe esa percepción? Y más aún creo que se agranda más con este síndrome de Adán, ¿no? Que muchos políticos, por no decir casi todos, no recuerdo ahora alguno, justo estaba pensando mientras conversaba, si había algún político que no tuviera ese síndrome. Si lo hay, me lo dicen, ¿no? Y sería súper chévere. No, claro que sí. Hay mucha rotación en el sector público y especialmente en los gobiernos locales. Un funcionario puede estar un mes como puede estar una semana trabajando, porque los cargos de confianza son así. O sea, justamente le llaman cargo de confianza porque no tienes un día de entrada, tú sabes cuándo ingresas, pero no sabes cuándo vas a salir. Entonces, es así el cargo de confianza. Y la persona que acepta un cargo como tal también es consciente de, ¿no? Es consciente de. Hay alta rotación del personal, hay poco personal capacitado también en el sector público a todo nivel. Y si lo vemos a escala mayor, por ejemplo, se eliminó la reelección de congresistas, Sí, como también se eliminó la reelección de los alcaldes distritales y provinciales, ¿no? O sea, culminas tu periodo, tienes que dejar pasar otro periodo para recién postular. De alguna otra manera, ese es un tema bastante polémico, ¿no? Porque teníamos, por ejemplo, en el Congreso a congresistas que prácticamente toda su vida habían trabajado ahí y nada más, ¿no? Y no les daban oportunidades a nuevos rostros. Pero tenemos una reforma política, la reforma política atañe a todos los niveles, una reforma política que en efecto no es real, ¿no? O sea, nosotros no tenemos partidos políticos en el país. Son muy pocos a los que verdaderamente se les tiene que llamar partidos políticos, con vida política institucional que exista. O sea, las fichas que se han presentado al Jurado Nacional de Elecciones son fichas, pero uno ve un partido cuando tiene vida orgánica propia, cuando tiene formación de cuadros, cuando tiene una mirada estratégica a nivel local, regional, nacional. Ese es un partido político, ¿no? Pero acá no tenemos partidos políticos, acá tenemos cualquier otra cosa, pero menos partidos políticos, son muy pocos. Por eso que para la gente, al menos para los jóvenes, que de algún otro modo queremos también hacer vida política, nos espantamos. Y simplemente cuando entramos a un lugar o salimos decepcionados, ¿no? O también entras a la dinámica de alguna agrupación, pues, ¿no? Hay que ser bastante claro. sinceros también ahí. Y otros que prefieren retirarse y simplemente dedicarse a vivir, trabajar y tener pues sus cosas y ya está, ¿no? Entonces, ese es el tema ahí de fondo, ¿no? O sea, como vemos, son problemas, digamos, son cadenitas de problemas, que son problemas mucho más grandes, pero en efecto creo que hay personas que son pocas, pero donde están tratando de contribuir a cambios mayores, ¿no? Claro, claro. Y que eso indudablemente termina agravando más estas percepciones. Y yo, según tu experiencia también en SENAJU, que es la Secretaría Nacional de Juventudes, y ya orientándolo hacia los jóvenes, casi ya dando pase al cierre de los consejos finales, porque Alejandra es increíble, de verdad, lo que nos estás contando. Nosotros como jóvenes, y me incluyo, ahí me voy a tomar un poquito esa atribución, este, muchas veces queremos participar en política, pero no encontramos los espacios necesariamente, primero o porque existen cúpulas cerradas que se dan ciertos casos cuando uno desea pertenecer a un partido, pero lo más común es que uno ve los partidos y dice, oye, pero ninguno es bueno, ninguno me interesa, y uno se termina hasta desencantando por la política o dice, oye, las cosas no van a cambiar, pero siempre y cuando no me afecte, pues creo que todo va a continuar yendo relativamente bien. Entonces, frente a este problema, esta suerte de, por decirlo así, apoliticidad que se está empezando a aumentar, ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes? Y sobre todo porque, ok, dice, quiero hacer política, pero necesito un partido político para hacer eso, pero ninguno me convence. ¿Qué hago, no? Porque estás ahí confundido. Claro que sí. Mira, nosotros hacemos política todos los días. No necesitamos de un partido político para hacer política. Ustedes mismos hacen política. Así no quieran o sin querer queriendo, sea cual sea la situación, hacen política. Los partidos políticos como tal, de hecho, las últimas crisis políticas en nuestro país, que han sido también procesos sociales contundentes liderados por jóvenes y por adolescentes, de hecho que rompe con dos mitos, ¿no?
Creo que los jóvenes y los adolescentes últimamente han reaccionado a cosas muy puntuales, pero no es algo que se mantenga como movimiento. Y en segundo lugar, es un férreo cuestionamiento a las formas de hacer política en nuestro país. Son las formas lo que terminan espantándonos, y lo digo yo también como experiencia personal, ¿no? Nos terminan espantando no solamente las formas internas, las pocas oportunidades o el hecho de que los jóvenes seamos utilizados como rellenos de lista o solamente para pegar los afiches, ¿no? Y no seamos valorados como actores estratégicos en especial. O sea, los jóvenes a nivel nacional en la pandemia, ahora que estaba en Senaju, veía una serie de iniciativas. O sea, nosotros en Senaju hay un registro nacional de organizaciones juveniles, y si uno revisa, va a haber en especial grandes iniciativas de jóvenes que durante la pandemia han surgido. Y la dificultad de estos jóvenes es, uno, que entiendan que lo que hacen sirve para su comunidad, que son actores estratégicos importantes para el Estado, ¿no? En todo nivel, pero que además hacen política y pueden hacer política y pueden dar lecciones de política a estas organizaciones, a estos partidos que tienen 50 años de fundación, pero que en efecto a la hora de la hora terminan siendo poco útiles, justamente porque tienen malas decisiones a la hora de poder elegir sus representantes, ¿no? O están inmiscuidos en actos de corrupción. Pero creo que los jóvenes hacen acción política en sus colectivos, en sus localidades, a través de la cultura, a través del arte, a través de lo que desarrollen, pero los jóvenes pueden dar muestra concreta de que cuando tienen un objetivo en común, ¿no? Es capaz de poder aglutinar. Ustedes mismos están aquí reunidos por algún interés en específico. Todos ustedes comparten un interés en específico en su organización. Tienen una meta en específica, qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y no han esperado que el Estado le dé las herramientas para hacerlo, ni han esperado que venga un padrino tampoco para hacerlo, ni están en un partido político en el cual justamente les diga a ustedes qué hacer y qué no. Claro. No, sí, y de hecho es interesante, ¿no? Que todos, en todos lados hacemos política, es algo interesante, pero eso no necesariamente implica que hacer política es ir a un partido y todo ello, ¿no? Y que podemos tomar acciones desde diversos ámbitos, ¿no? Y también en esta línea de consejos para los jóvenes, en tu experiencia, ¿en dónde tú crees que sería bueno estudiar una maestría? Ya, digamos, ahora sigo orientándonos a los egresados, y a bachilleres, titulados, Dios quiera, ya especializada en políticas públicas o gestión de las políticas públicas como tal. Puede ser Perú, en el extranjero. De hecho, a mí me comentaron alguna vez que dicen que si es que tú deseas trabajar en Perú, mejor haz tu maestría en Perú, pero si es al extranjero, hazla afuera, o ¿cómo lo ves tú? Mira, muchas veces depende de dónde estudies, pero muchas veces depende justamente de qué es lo que quieras hacer con tu carrera. Tenemos muy buenos profesionales que han nacido, por ejemplo, en lugares muy humildes, han estudiado en la universidad pública, no necesariamente han tenido la oportunidad de poder acceder a alguna beca en el extranjero y han llegado a ser presidentes de la República, ¿no? Como también tienes la otra situación, pero en especial los que venimos de la universidad pública, evaluamos nuestras condiciones materiales de vida, ¿no? Y también vemos cuáles son las opciones que tenemos para poder seguir estudiando, capacitándonos. En efecto, hay algunos programas de becas muy buenos, muy interesantes, también con ciertos requisitos, por eso digo los que hemos tenido el privilegio de poder acceder a la educación. Hay un grueso mayor de la población joven que en realidad no tiene ni siquiera los mecanismos para poder estudiar, ni la primaria ni la secundaria, pero los que tenemos los mecanismos para poder estudiar, siempre miremos digamos, el hecho, qué es lo que nos queremos dedicar, a qué nos queremos dedicar, en qué nos queremos especializar, y no lo hagan solamente por el hecho de tener un título. O sea, no es la universidad que hace al alumno, no es el lugar donde estudies el que hace al profesional, sino qué es lo que nosotros hacemos en el lugar de trabajo donde estemos, donde nos coloquen, cuando digo en el caso de tener un cargo de responsabilidad, un cargo de confianza, ¿no? Es eso, yo he estudiado mi pregrado en San Marcos, he estudiado mi maestría en San Marcos, ¿no? Y he recorrido estos niveles y pienso seguir recorriendo otros niveles directivos en el Ejecutivo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otras oportunidades que quizás otras personas han tenido en universidades más privadas, por decirlo. Pero son, pues, círculos sociales, digamos, a los cuales accedemos, ya sea por la educación, por el trabajo o por, digamos, el capital social, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, de cada 5 jóvenes pobres y extremos pobres, solamente uno tiene la oportunidad de salir de ese círculo de pobreza.
esa es la realidad. De cada 5 jóvenes pobres y pobres extremos, solamente uno tiene la oportunidad de poder conseguir un trabajo formal y mantenerse en un trabajo formal, de poder acceder a cualquier nivel de formación. Los 4 no pueden acceder, ni siquiera a formarse, a estudiar o trabajar de manera formal. ¿Por qué? Porque su círculo social, el círculo en el que se desarrolla sus condiciones materiales de vida, son informales, son pobres. ¿Me explico? Entonces, por eso la mirada siempre debe estar en poder reducir Una trampa de la pobreza. Así es, exactamente. Claro, no, y de hecho creo que es un comentario bastante interesante. Alejandra, vamos ya llegando al final de la entrevista. De hecho, ha sido una entrevista bastante larga, bastante fructífera, pero que en lo personal ha sido bastante enriquecedora para todos. Y Alejandra, ya antes de dar el cierre final, me gustaría pedirte un consejo, un mensaje para todos los jóvenes que te están escuchando desde esta plataforma, que puede que en estos momentos estén luchándola para encontrar algún empleo, puede que en estos momentos estén confundidos porque no saben cómo encaminar su vida en el sector profesional, hacia qué especializarte o si cambiarme de carrera por último. Es decir, las situaciones pueden ser muy variadas. ¿Qué consejo le darías tú a esos jóvenes para poder continuar con ese crecimiento profesional y personal? Bueno, no sé si es el indicado para dar consejos porque me siento vieja, pero el No, hecho no, no. es poder compartir experiencias. Yo solamente les voy a decir algo que a mí me dijeron en su momento y es ley para mí. Que hagan lo que hagan, o sea, lo que hagan en realidad sean los mejores haciéndolo. Si se dedican a hacer papita rellena, sean los mejores cocineros de la papita rellena. Si se dedican a hacer hip hop, sean los mejores, o sea, los mejores de cualquier decisión que ustedes tomen sobre su vida, a nivel laboral, a nivel académico, háganlo lo mejor posible. O sea, háganlo lo mejor posible y siempre peleen por sacar adelante justamente aquello que para ustedes los llena, les da felicidad, van a vivir, ¿no? Porque también hay que tener una mirada realista de lo que queremos es justamente trabajar, acceder a un puesto laboral, ¿no? Siempre la mirada realista, ¿no? Pero además que hagan lo que hagan, sean los mejores en lo que hagan. Si quieren ser vendedores, hay chicos que dicen, yo no quiero estudiar. Perfecto, no estudies. Quiero ser comerciante, quiero ser emprendedor. Perfecto, ser el mejor emprendedor en tu rubro. O sea, el mejor, que toda la gente recurra a ti, que te llame, que te busque, porque tú eres el mejor. No, yo quiero dedicarme a la academia. Perfecto, si tienes la oportunidad, tienes las ventajas, ponle punche y sé un buen sociólogo, un buen psicólogo, un buen profesional en la universidad o también en la carrera técnica. No, Alejandra, yo quiero dedicarme, no sé, a reparar celulares. Perfecto, está bien, no está mal, pero sé el mejor en lo que hagas. Y eso es justamente lo que nos va a abrir las puertas a nosotros para nuestros proyectos hacia más adelante. Ese es el consejo de vida, en realidad, que yo les podría dejar. Buenísimo, la excelencia, ¿no? Siempre ser lo mejor y si hay que hacer las cosas, la única forma de hacerlas es hacerlas bien. Alejandra, muchísimas gracias por el espacio, de verdad estoy bastante agradecido, al igual que Camachik, ya saben, hacia todos ustedes. Más bien, Alejandra, no sé si te pueden seguir en Twitter, en las redes, donde estás más activa, ahí Sí, claro que fácil. sí. Sí, claro que sí. Pueden seguirme en las redes sociales, el Twitter, el Instagram, en mis Como redes Alejandra sociales, Dinero. como Alejandra y Negro, no hay ningún otro nombre más. Y cuando gusten, yo encantada de poder compartir con ustedes estos espacios. En realidad me alegran un montón y me recuerdan mucho cuando yo también inicié y buscaba respuestas a varias cosas y a veces no sabemos con quién hablar o dónde buscar algún tipo de consejo, de referencia y evitemos que eso nos pueda a nosotros llevar pues digamos a cuellos de botellas que puedan complicarnos, ¿no? Que pueda complicar nuestra Claro. salud emocional, nuestra salud familiar. Siempre hay una luz al final del túnel y creo que esos espacios colectivos para ustedes mismos les es útil, ¿no? Y por eso les agradezco una vez más el poder estar aquí, así que cuando gusten, chicos, chicas. Perfecto, Alejandra. Y ya saben a todos, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte de la entrevista. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, esténse atentos al programa. Estamos sacando también el podcast los domingos y las entrevistas durante los días de semana. Y van a seguir viniendo personas. Alejandra, te quedamos pendientes porque me gustaría seguir conversando contigo en otra entrevista ya de otros temas y esperamos contar con tu apoyo. Claro que sí. Hasta pronto. Nos Perfecto. vemos. Nos vemos, Chao. chicos. Cuídense. Hasta luego. Chau, chau.